Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el buenismo es una de las maneras estratégicas que tiene el maligno, ¿no? Estas huestes espirituales del mal para engañar a la gente. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales malignas, potestades, y eso está cargado de hedor y de veneno. El buenismo es una de ellas. Les voy a dar un ejemplo. Hace pocos días nos enteramos de un lamentable caso, ¿no?, de dos sacerdotes colombianos sorprendidos en un automóvil teniendo actividad homosexual. Pues bien, llegó la policía, los llevó frente a las autoridades pertinentes para tramitar el caso. Pues bien, un sacerdote era de Chicago, el otro sacerdote pertenecía a una diócesis de Soacha en Colombia. Pues muy bien, la cosa fue que entrevistaron ya en particular a algunas personas que pertenecían aquí a la diócesis de Chicago y otras que pertenecían a la diócesis de Soacha. Y a los de aquí de Estados Unidos, los hispanos que pertenecen a esta parroquia donde pertenecía este sacerdote, que de aquí de Chicago, obviamente colombiano, como estoy diciendo, pues la gente se tornó un poco amable, vamos a acompañar a nuestro sacerdote, todo el mundo comete errores, somos humanos, ¿qué podemos hacer? Pero nuestro sacerdote ha sido muy bueno con todos nosotros. Entrevistaron a la gente en Colombia, allá en Soacha, y la gente de esta comunidad actuó un poco distinto, un poco más fría, más seca, triste, por lo que se enteraron de este sacerdote. Pues bien, entonces no actuaron con los mismos sentimientos, más bien los de la diócesis de Soacha se sintieron más bien agredidos, tristes, y la gente decía, bueno, pues ahora cómo creer en ese sacerdote, cómo creer que es nuestro pastor, si mire lo que ha hecho, etcétera, etcétera. La cosa es que el buenismo consiste en que las personas pueden actuar como actuaron las personas de Chicago. Es decir, que una cosa es que uno cometa un error, una equivocación, y otra cosa es que cometa un pecado. El buenismo está en que hoy se comete pecado, y pecados bastante graves, y es como si no pasara nada, porque el pecado lo han reducido simplemente a un error o a una equivocación. Entonces tú puedes hacer todo lo que tú quieras, insultar a quien tú quieras, ofender a quien tú quieras, no maltratar a quien tú quieras, y cuando se va a tratar el caso, pues te equivocaste, cometiste un error, ¿qué podemos hacer? Todos somos humanos y punto. Eso es el buenismo. No. La misericordia, si está desconectada de la verdad y de la justicia, no es misericordia. El buenismo es simplemente catalogar todo por lo más fácil, por lo que no incomode a nadie, y todo el mundo queda muy bien. No juzgues a aquella persona, no le digas nada, que tú también cometes errores, tú también eres humano, no digas nada. Y si él cometió eso, pues ¿qué podemos hacer? Es humano, falló, se equivocó. Y se deja de pensar en el daño causado, en lo ¿qué produjo ese daño? ¿Qué produjo en los fieles católicos la actitud en conjunto de estos dos sacerdotes? ¿Qué hizo en el corazón de una comunidad? ¿Qué afectó allí? ¿Qué fibras sentimentales, afectivas, religiosas, de fe fueron afectadas? Eso es lo que hay que mirar. Y no simplemente decir, pues bueno, somos humanos, nos equivocamos y fallamos. Eso por una parte. Por otra parte, el lenguaje. El lenguaje es una realidad que maneja astutamente estas huestes celestiales, estas potestades no infernales. Hablar con estas categorías parezco hablando que estuviera en el medioevo, pero es que son tan actuales porque el demonio es tan actual, ¿no?, que como hace unos 500 años. Y entonces maneja este maligno, maneja el lenguaje maravilloso, un lenguaje donde quiere minimizar toda la realidad del pecado. Es decir, es que pensar en pecado es pensar prácticamente en el maligno, en el demonio. Entonces prefiere que quiten la palabra pecado para decir solamente error, cometimos un error. No. Hay una gran diferencia entre error y pecado. El pecado es una herida que se le causa a Dios, ¿no? Es ir en contra del amor y la voluntad de Dios.
porque me rebelo contra Dios Padre, porque no le hago caso a Dios Padre, porque fracturo, ¿no?, mi relación con Dios. Entonces, ese es el pecado. El pecado tiene unas consecuencias comunitarias, no solamente afectan a la persona que realizó el pecado, que cometió el pecado, sino que eso salpica a la comunidad eclesial, porque somos un cuerpo. Pues muy bien, mientras que el error simplemente fue por falta de previsión, por falta de prudencia, por alguna negligencia, pero no necesariamente es pecado. Yo puedo ir por la calle y tropezarme con alguien y pisarle el pie, ¿no? Yo no lo quise hacer, simplemente me descuidé, me faltó un poco de cuidado, de prudencia, y le pisé un callo a la persona, ¿no?, en su pie. Entonces, ¿qué digo yo? Pues eso no es un pecado, eso es un error, una equivocación. Entonces le digo, lo siento, discúlpeme, ¿qué puedo hacer por usted? Ese es un error, una equivocación. Estoy en un restaurante y me paro y de pronto no me di cuenta que estaba la mesera y le tumbé toda la bandeja con todos los platos que llevaba. Entonces, ¿qué? ¿Eso es un pecado? No, no es un pecado, fue un error. Falta de previsión, falta de prudencia, falta de cuidado. Y entonces, ¿qué digo? Lo siento, venga, yo le ayudo, discúlpeme, no volverá a pasar. ¿Cuánto cuesta todo esto? Yo le voy a pagar. Eso es un error, pero lo que hicieron estos dos hombres no fue un error, fue un pecado y afectó. No podemos decir que aquel hombre que saca un arma y se llena de furia y le suelta los 6 tiros a su hermano. Y no podemos decir, después de que estemos ya calmados, decir, bueno, todos cometemos errores, todos nos exaltamos, ¿quién no tiene mal genio? ¿Quién no ha pasado un mal día? Pues lo sentimos, este hombre pues mató a su hermano, pero ya le va a pasar el mal genio. No podemos decir eso, no. Cometió un pecado, homicidio. ¿Y en virtud de qué? ¿Qué pasó allí? Entonces, el buenismo se nos metió también en la iglesia, se nos metió en el lenguaje y todo lo queremos apañar así con cuestiones buenistas. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos nos equivocamos. ¿Qué podemos hacer? Eso ya va a pasar, ¿no? ¿Y el sentido de justicia qué? Y la justicia para el que ha recibido el daño. En este caso, estos dos sacerdotes, ¿quién recibió el daño? La comunidad de fieles del mundo entero. No solamente de Chicago o de Colombia, no, del mundo entero. ¿Qué pasa con esos sacerdotes? ¿Qué les sucedió? ¿Por qué en ese automóvil? ¿Por qué en la vía pública? ¿Por qué uno viajó de Colombia hasta acá? ¿Qué tenían? Eran sacerdotes. Se les dañó su vocación. Ya no son presbíteros, los sacaron. Dolor para sus obispos, dolor para la comunidad, dolor para la iglesia, dolor para la gente. ¿Cómo que fue un error? No, fue pecado. Y afecta porque todos nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y lo que le pase a uno de los miembros de ese cuerpo, pues afecta a todo el cuerpo. Lo que le pase a cualquier miembro del cuerpo, afecta a todo el cuerpo. Es una visión de fe, es una visión que es enseñada por la Sagrada Escritura. Nosotros estamos integrados, somos una iglesia. Eso es lo que se profesa en el clero. Una, santa, católica y apostólica. Somos una. Entonces no podemos llegar a reduccionismos buenistas de que fue un error, fue una equivocación, no volverá a pasar. No, se causa mucho daño. No debemos ser buenistas, debemos utilizar la misericordia, y la misericordia está reposada en la justicia y en la verdad. El buenismo está reposado en el lenguaje del maligno. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.